Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios. Le doy gloria a Dios por permitirme nuevamente llevarla a ustedes. Llevarla a ustedes y que sea Dios en esta hora ministrándome toda su verdad para que todo lo que yo confiese, predique, proclame sea verdad y sea acorde a su palabra, que es vida y vida eterna. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano. El día de ayer vimos la tentación de Jesús en el desierto y vimos como mi Señor Jesús le dio una patada al diablo, lo zapateó, lo resistió, se sometió a Dios, lo resistió y por ende como dice la Escritura, sometió a Dios, resistía al diablo y él huirá de vosotros. Eso mismo hizo Jesús, se sometió a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que él comiera, es Satanás. La primera tentación de Satanás fue apelar a su hambre, al hambre que tenía mi Señor Jesús. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La segunda tentación fue que Satanás quiso comprar con cosas materiales a mi Señor Jesús, con la riqueza de este mundo, y le montó los reinos del nombre del mundo y su poder, y él le dijo, ve todos estos reinos y su poder, inclínate ante mí, yo te los daré, porque a mí me fueron dados, y yo se los doy a que yo quiero. Mi Señor Jesús le dice, no, Satanás, escrito está, solo a tu Dios adorarás, solo a él servirás. Recordemos que mi Señor Jesús es heredero de Dios, es decir, todo lo que le pertenece al Padre le pertenece al Hijo. Mi Señor Jesús es dueño de toda la tierra y su plenitud. Él no tiene a él no le iban a traer las migajas que Satanás le quería dar, porque de él, como del Padre, él la tiene su plenitud, del Hijo él la tiene su plenitud. Y aunque es cierto que Satanás tiene control de este mundo caído en estos momentos, sabemos y entendemos que es un control parcial, que es un control temporal, que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, y bueno, y Dios le va a dar todo el poder y todo el control al Hijo, amén, en el siglo venidero, amén. Entonces, claro, Satanás lo quiso Satanás lo quiso tentar, pero ciertamente mi Señor Jesús no necesita la miga del diablo, ya que él es el Hijo de Dios y por ende heredero de Dios. Así que lo que le ofrecía a Satanás, los reinos de este mundo, eran reinos temporales. En cambio, Dios le tiene preparado a él un reinado eterno. Amén. Entonces, bueno, por eso esa tentación no le pareció muy atractiva a mi Señor Jesús. Y por último, lo llevó a la cúspide del templo de Jerusalén. O mejor dicho, al lugar más alto, al pináculo, dice la Biblia. Y le dijo, lánzate, porque escrito está que Dios enviará a tus ángeles para que tus pies no tropiecen con piedra, usando la palabra de Dios, ya que mi Señor Jesús las 2 veces lo había resistido por la palabra. Y Satanás dijo, bueno, ahora me la voy a jugar yo, ahora voy a tentarlo por medio de la palabra, voy a usar la palabra para tentar. Pero mi Señor Jesús, que conoce mejor la palabra que Satanás, le dijo, no, Satanás, escrito está, a tu Dios
Escrito está, no tentarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quería que Jesús se lanzara para tentar a Dios, para que Jesús cometiera el error que cometió el pueblo de Israel en el desierto, que lo tentó 9 veces y murieron 23.000 hombres. Pero Jesús no cayó en ese error. Era verdad lo que le estaba diciendo Satanás. Las escrituras decían tal cual él lo había citado. Pero también es verdad que al Señor tu Dios no tentarás. De Cristo está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, bueno, Jesús nos enseña cómo resistir al diablo, cómo vencer los ataques de enemigos, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo por medio de su palabra y por medio de la llenura de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a estar, hermanos y amigos, en Lucas, ¿verdad? Capítulo 4, del 14 al 20, al 21 al 20. Vamos a estar ahí. Y vamos a leer primero el 14 y el 15 a interpretarlo y luego los demás versículos, ¿ok? Dice el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Amén. Perdón, hermano. Disculpe. Bueno, dice el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Okay? Recordemos que el Espíritu Santo había llevado a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer, y allí fue tentado por el diablo. ¿Okay? Luego de esa tentación, de las tentaciones, en uno de los evangelios dice que vinieron ángeles a fortalecerlo, ¿verdad? Posiblemente a darle comida, posiblemente. Pero aquí nos está diciendo que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús de vuelta a Galilea. Recordemos, hermanos y amigos, que allí fue que Jesús desempeñó la mayor parte de su ministerio en la región de Galilea, en Capernaum, ¿verdad? En la región de Galilea. Entonces, claro que no estaba en el Nazaret, no en Capernaum. Y el Espíritu Santo lo llevó nuevamente a Galilea. Y dice la escritura, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la... Perdón. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Okay? El ministerio de mi Señor Jesús, ¿verdad? Se hizo muy famoso rápidamente, porque por las señales que él hacía. La primera señal que él hizo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? Allí poca gente supo lo que él hizo, solamente María, sus hermanos y algunos con otras personas, y bueno, sus apóstoles, los 4 apóstoles que estaban con él en ese momento. Ese fue el primer milagro que él hizo, ¿verdad? Ese fue el primer milagro, no fue el milagro que sale en la película, que cuando era niño
resucitó un pajarito, no fue el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. ¿Ven? Entonces, por todas las señales que él hacía, su fama se extendió muy rápido. O sea, él se volvió, digámoslo así, popular, conocido rápidamente, dice la escritura. Y en el versículo 15 dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Claro, todos se maravillaban de cómo enseñaba mi Señor Jesús, porque como dice la escritura, él enseñaba como el que tiene toda autoridad y no como los fariseos. Él traía la verdadera doctrina de Dios. No digamos que mi Señor Jesús traía una doctrina nueva. No, mi Señor Jesús no traía nada nuevo, porque lo que él traía y de lo que él hablaba era precisamente como lo vamos a ver del Viejo Testamento. Entonces no fue que mi Señor Jesús cambió la escritura, no fue que mi Señor Jesús, como él lo dice, yo no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su verdadero cumplimiento. Él vino para enseñar a Israel cómo se debe cumplir la ley de Dios. Y él vino para enseñarle a sus hermanos israelitas cómo se debe agradar a Dios. Jesús vino a darnos ejemplos de cómo ser verdadero, cómo se ve una persona verdaderamente obediente a Dios. Porque claro, los fariseos decían, sí, nosotros estamos salvados porque nosotros diezmamos y hacemos sacrificio de paz y sacrificio de pecado. Pero mi Señor Jesús le dijo, no, sacrificio no quiero, sino misericordia. Amén. Entonces claro, fíjense cómo el Espíritu Santo lo lleva para el desierto a ser tentado, pero lo trae también a Galilea, de donde se comenzó a difundir su nombre por toda Israel. Amén. Y mi Señor Jesús se acostumbraba a entrar en la sinagoga y enseñar desde allí. ¿Por qué? Porque bueno, en la sinagoga los sábados había mucha gente, muchos judíos iban a la sinagoga, la mayoría. Y bueno, era el lugar idóneo o ideal para predicar el evangelio, para dar la buena nueva de salvación, para decir que el reino de los cielos se había acercado y enseñar verdaderamente los caminos de Dios y enseñar verdaderamente cómo se cumplía la ley y enseñar verdaderamente la voluntad de Dios. Y bueno, la gente lo glorificaba. Aquí dice, fíjense, dice, y ellos y era glorificado por todos. O sea, todos alababan a Dios por mi Señor. Todos glorificaban a Dios por mi Señor Jesús. Y también, hermano, es la voluntad de Dios que se glorifica al Hijo. Porque si yo glorifico a Jesús, estoy glorificando al Padre. Miren, todo lo que hacemos al Hijo, se lo hacemos al Padre. Y todo lo que le hacemos al Padre, por así decirlo, se lo hacemos al Hijo. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, dice la Escritura. La gloria que le damos a Jesús, se la damos a Dios Padre. Y la gloria que le damos a Dios Padre, también la decimos a Jesús. Porque Él y el Padre uno son. Recordemos que nuestro Dios es celoso.
Él no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, el Hijo, su Hijo amado, su unigénito Hijo, ¿verdad? Que comparte con Dios su deidad, su divinidad y también su gloria, sí tiene la misma gloria del Padre, amén. Y el Padre comparte esa gloria con su Hijo. Le doy un ejemplo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿para qué lo resucitó? Él dijo, para que el nombre del Hijo sea glorificado. La resurrección de Lázaro tenía como objetivo de Dios que se glorificara al Hijo como se glorifica al Padre. Amén. Que creyeran en el Hijo como creían en el Padre. Y mi Señor Jesús lo dice. No se turbe vuestros corazones. Si crees en Dios, también cree en mí. Es decir, la misma fe que tienen puesta en el Padre, que a veces lo ejerce, téngala puesta en mí. Entonces, claro, sabemos que mi Señor Jesús no venía buscando su gloria, sino la gloria del Padre. Pero al glorificar al Padre, automáticamente lo están glorificando a Él. Y al glorificarlo a Él, automáticamente están glorificando a Dios, porque ellos son uno, ellos son inseparables. Lo que es del uno es del otro. Amén. Gloria a Dios. Por eso que Jesús por ejemplo, cuando Tomás, el apóstol incrédulo, ¿verdad? Lo ve glorificado, le dice mi Señor y mi Dios. Ahí estaba glorificando a Jesús como Dios. Pero Jesús no lo regañó ni lo reprendió. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre también es la gloria del Hijo. Glorificar a Cristo no está mal, porque si lo glorificamos a Él, al Padre lo estamos glorificando. Si le amamos a Él, al Padre lo estamos amando. ¿Qué le decía mi Señor Jesús a los fariseos? Ustedes no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios, a mí me conocerían. Ustedes no aman a Dios, porque si amaran a Dios, a mí me amarían, porque yo salí de Él. O sea, todo lo que le hacemos al Hijo, si nosotros no creemos en el Hijo, no creemos en Dios. Si nosotros creemos en el Hijo, creemos en Dios Padre. Si nosotros amamos al Hijo, amamos al Dios que lo envió. Si nosotros glorificamos al Hijo, la gloria la va a recibir también el Padre. Amén. Entonces vamos a leer del 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para darles buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Vamos a darlo hasta 21. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Esta escritura delante de vosotros. Amén.
Entonces vamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a interpretar este texto, ¿ok? Amén. Versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era algo frecuente, era algo normal que Jesús, el día de reposo, él estaba fuera a la sinagoga, ¿verdad? Era algo que Jesús tenía por costumbre. Pero en esta ocasión se levantó a leer. Leyó un rollo, un pergamino, leyó el Antiguo Testamento, que era lo que hasta ese momento tenía. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, él iba al lugar donde estaba escrito. Fíjense bien, halló. Se leyó el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, cayó en un lugar donde decía esto, donde estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios hace todas las cosas perfectas. Acabamos de ver en los videos pasados como cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él. Él fue lleno del Espíritu Santo. El Dios se derramó, por así decirlo, en la persona de Jesús. Toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Toda la plenitud de la deidad. Por eso yo le dije en los videos pasados, Cristo es el único hombre que tiene todos los ministerios. Cristo es el único hombre que tiene todos los dones. Todos los dones. Cristo habla lengua, Cristo sana a los enfermos, Cristo echa fuera demonios, Cristo tiene discernimiento de espíritu, Cristo lo tiene todos los dones, todos los ministerios, todas las operaciones. Cristo es el Espíritu. Dios le dio al Espíritu al Hijo completo, ¿okay? En caso de nosotros, como yo les dije en el video pasado, no es que nosotros tenemos el Espíritu Santo por parte, pero ciertamente dice la Escritura que el Espíritu Santo da dones conforme a su voluntad. Pero eso no es así en Cristo, porque a Cristo le fueron dados todos los dones y todos los ministerios. Cristo fue profeta, Cristo fue maestro, Cristo fue pastor, Cristo fue apóstol, Cristo tenía todos los ministerios y tenía todos los dones espirituales. Nosotros no, si es pastor, si es un pastor, Dios lo llama pastor, es pastor, no es evangelista, amén. Si Dios llamó a alguien pastor, es pastor, no apóstol. Los apóstoles llegaron hasta Pablo, amén. Entonces, fíjense lo que decía en la parte del rollo que abrió Jesús para leer. Decía esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya vimos eso cuando mi Señor Jesús recibió la plenitud de la deidad, como está escrito en el momento que se bautizó, que allí podemos ver la bendita Trinidad. Vemos al Hijo siendo bautizado por Juan, vemos al Padre, al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo, y vemos al Padre dando testimonio de que ese es su Hijo amado, en el cual él tenía toda su complacencia. ¿Ven? Allí vemos cómo se cumplió esa profecía. Esa profecía. Mi Señor Jesús aquí está leyendo Isaías 61. Si vamos a Isaías 61, vamos a encontrar todo esto que está diciendo mi Señor Jesús en estos momentos.
Amén. Por cuanto me han huido para dar buena nueva a los pobres, ¿ok? ¿A los pobres de qué? A los pobres de espíritu, se refiere aquí. A los pobres de espíritu, ¿ok? Buenas nuevas a los pobres. Pero a los pobres de espíritu, porque precisamente los pobres de espíritu eran los que iban a recibir el mensaje. Entonces él le dio buena a los pobres. Fíjense que los ricos muy poco aceptaron el mensaje de Cristo. Los ricos que, económicamente hablando, que también, según ellos, eran ricos espiritualmente. Es decir, les pongo un ejemplo. Personas que se creían ricas espiritualmente. O sea, cuando digo ricas espiritualmente, que ellos estaban bien con Dios. Una persona pobre espiritualmente hablando es la persona que reconoce que está mal con Dios, que reconoce su bancarrota espiritual y que reconoce que necesita a Dios para ser salvo. Una persona que no es rica, que no es pobre, espiritualmente hablando, está mal, porque todos necesitamos de la salvación que viene del Señor. Todos, sin excepción alguna. La única excepción sería mi Señor Jesús. Antes que Cristo llegara a la tierra, estábamos en bancarrota espiritual, le debíamos a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Por ende, Él vino, ¿verdad? Él vino a dar la buena nueva, hermano, a predicar el verdadero camino de Dios, a decirle a esos pobres de espíritu: hey, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos de sus pecados y vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios por medio de mí. Mi Señor Jesús vino a eso, a pregonar el verdadero mensaje de Dios, que no estaba siendo pregonado por los religiosos de la época, que sí se sabían las escrituras, hablaban de los profetas, y esto está bien, gloria a Dios. Pero en su religiosidad ellos no hablaban la verdad de Dios. Ellos enseñaban a cumplir un conjunto de rituales o de ceremonias o de mandamientos, pero no enseñaban la verdad de Dios. Creían que eran justos cuando estaban peor que las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Entonces mi Señor Jesús vino a enseñar al hombre humilde, al hombre sencillo de corazón, la buena nueva, que es que Dios había decidido reconciliar al hombre consigo mismo, que es que Dios había decidido perdonar los pecados del hombre por medio de él, que es que Dios había decidido volverse amigo del hombre y no enemigo. Amén. Entonces a esto se dedicó Jesús, todo su ministerio. Este fue, digamos, el pilar fundamental de mi Señor Jesús, de su ministerio mientras estuvo aquí en la tierra. El pregonar la palabra de Dios, el anunciar las buenas nuevas, el evangelio de salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Entonces, bueno, en eso se centraba el ministerio de mi Señor Jesús. Es decir, por eso es que mi Señor Jesús siempre se esforzaba en no cambiar ninguna sola palabra que Dios le había dado a decir, porque Él sabía que toda palabra de Dios es para vida eterna. Amén. Entonces Él simplemente, mientras estuvo aquí en la tierra,
se esforzó en decir, en proclamar todo lo que el Padre le había dicho, le había dado a decir, a proclamar. Él no se puso a inventar que otro evangelio, él no se puso a inventar que otro, él no se salió del Antiguo Testamento, él todo él todo lo hizo conforme a lo que Dios le había dado a decir y a lo que Dios le había dado a hacer. Él no se puso a inventar nuevas revelaciones, él no se puso a inventar nuevos caminos, él hizo lo que el Padre le encomendó y al pie de la letra él lo hizo. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Claro, hermano, porque ¿quién busca a Dios? A Dios lo busca aquel que reconoce, como ya lo dijimos, su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, aquel que reconoce que no es nadie y que es solo polvo delante de Dios y que necesita la misericordia de Dios para poder vivir, ¿verdad? Y claro, y el quebrantado corazón, es decir, Dios no resiste Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura, pero Dios no resiste a un corazón contrito y humillado. Es decir, Dios busca a esos hombres que son pobres en espíritu, que tienen un corazón humilde, para exaltarlo, para darles vida, para hacer una obra poderosa en ellos, para cambiarlos, para hacer de ellos, para hacer con ellos algo grande. Dios busca a esa persona, a los humildes, a los sencillos. Por eso que vemos que ningún fariseo creyó en Jesús. Bueno, a excepción de Nicodemo, que sí llegó a creer. Más adelante, según la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero vemos que Jesús siempre buscaba a los contritos de espíritu y a los humildes de corazón. ¿Para qué? Para exaltarlos. ¿Para qué? Para darle sabiduría. ¿Para qué? Para enseñarlo. Todos los apóstoles fueron personas humildes. 4 de los apóstoles, si no me equivoco, fueron pescadores. Pedro, Andrés, Juan. Todos ellos fueron pecadores, fueron personas humildes. Y a eso llamó Dios, a los humildes de corazón y a los quebrantados de corazón, a los que sabían que tenían a los que sabían que tenían necesidad de Dios, a los que le conocían. No, yo estoy mal, yo necesito a Dios en mi vida. A eso era lo que Jesús buscaba. A eso, mejor dicho, era lo que Jesús sanaba. Jesús sanaba a aquellos que sabían que estaban enfermos, a aquellos que reconocían su necesidad de un médico. Por eso él dice, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. El que no está enfermo, el que se cree que está bien con Dios, como los fariseos, no necesitaban a Cristo. Por eso que ellos no creyeron en él. Porque para ellos Cristo era un falso profeta y para ellos Cristo era un mentiroso. Porque ellos creían que los que tenían la verdad eran ellos. Y que ellos estaban bien con Dios, que ellos no necesitaban a ningún intermediario. Por eso ellos no recibieron sanidad. Al contrario, por ejemplo, de la prostituta que entró, ¿verdad?, cuando Jesús estaba comiendo y le lavó los pies con las lágrimas y con su cabello le secó los pies.
esa prostituta sí alcanzó misericordia, porque tenía un corazón contrito y humillado, el cual Dios no rechaza. Dios sana a los corazones contritos y humillados, a los humildes de espíritu. Dios los sana, Dios los fortalece, Dios les da sabiduría. Pero a los que son soberbios, entonces Dios los mantiene bien lejitos. Y posiblemente los mantiene que se quedan así soberbios para que después Él los castigue. Entonces, esto es lo que pasa, hermano. Esto es lo que pasa. Por ejemplo, muchos ateos. ¿Por qué los ateos no llegan o les cuesta llegar a Cristo? ¿Qué es lo que le impide a un ateo creer en Dios? Su sabiduría, su intelecto. Ellos no son humildes. Ellos dicen, no, pero ¿para qué Dios? Si tenemos al Dios ciencia. Entonces, ¿para qué Dios? Si yo conozco a este, conozco a aquel, ¿para qué Dios si yo estudiaba? O sea, los ateos, hermanos, no son humildes. Son personas soberbias que creen en su religión atea, que no necesitan a Dios. Pero que eso es soberbia. Y a eso Dios los mantiene lejitos. Claro, Dios tiene misericordia de que Él tiene misericordia. Muchos ateos se han convertido a Dios y han creído en Cristo, gloria a Dios. Pero muchos otros no, entonces bueno. A pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos ¿de quién? Del pecado, hermanos. A pregonar libertad a los cautivos del pecado. El pecado, hermanos, esclaviza al hombre. Miren, hermano, muchos han escuchado del libre albedrío. Y en cierta forma sí, o sea, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Es decir, eso es libre albedrío. Pero el hombre, la libertad del hombre está cautiva por el pecado. Es decir, el hombre por sus propios medios y fuerza no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado que comete. Los fariseos una vez le dijeron a mi Señor Jesús, pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices tú seréis verdaderamente libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Para aprender un poco de esto, y dice mi Señor Jesús, el que peca es esclavo del pecado que comete, mas al que dijo libertad será verdaderamente libre. Y eso es un hecho, hermano. Por ejemplo, el drogadicto es esclavo del pecado que comete. Tal vez él lo quiere dejar, tal vez él tiene las intenciones sinceras de dejarlo, pero es esclavo del pecado que comete. Por naturaleza es pecador y cae una y otra vez en el mismo pecado. Y así son todos los pecados, el fornicario, el adúltero, caen una y otra vez en el mismo pecado, porque están cautivos del pecado, porque el pecado los lleva a pecar. Entonces mi Señor Jesús vino y dice la palabra que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué pasó? ¿Cómo se entiende esa palabra? Bueno, Él llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Que mi Señor Jesús, cuando murió en la cruz, murió con nuestro pecado. Se llevó en la cruz lo que a nosotros nos hacía cautivos. El pecado Él se lo llevó. O sea que el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros.
Porque, como dice la Escritura, que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria a Dios. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, Cristo vino para darnos libertad del pecado primeramente también. O sea, el Mesías, el ungido de Dios, como lo llaman aquí, ¿verdad? Tu espíritu está sobre mí porque más ungido venía, era eso, a llevarse la cautividad, a llevarse el pecado para darnos verdadera libertad, amén, para servir y adorar a Dios. Gloria a Dios. Y vista a los ciegos. Ok, vista a los ciegos terrenales. Le dio vista a Bartimeo, le dio vista a los ciegos, le dio vista al hombre que nació ciego de nacimiento. Vemos en las Escrituras, por ejemplo en el Evangelio de Juan, como mi Señor Jesús le da vista a ciegos naturales. Vemos como mi Señor Jesús sana la vista de ciegos naturales. En una ocasión escupió barro y se lo pegó en los ojos al ciego y lo sanó. En otra ocasión a Bartimeo le preguntó: ¿tú crees que yo te puedo dar la vista? Sí, Señor, yo creo. Bueno, ve. Y ya. Entonces vemos como mi Señor Jesús le da vista a los ciegos, físicamente hablando. Pero también podemos ver que mi Señor Jesús le perdón, hermano mío. Pero podemos ver como mi Señor Jesús le da vista también a los ciegos espirituales. Sí, porque recordemos que mi Señor Jesús le dice a alguna persona: yo sé que aunque ustedes me han visto, no me creen. Ustedes no creen en mí, ustedes me han visto, pero ustedes no creen. Entonces había personas que veían a Jesús, pero no creían en Él. ¿Por qué? Porque eran ciegos espirituales, hermano. Porque tenían ojos y no veían, porque tenían oídos y no oían. Como dice la palabra, ¿verdad? Como le pasaba a los fariseos hijos del diablo. Entonces mi Señor Jesús también vino para darle vista espiritual a las personas, para despertarle a las personas esa vista espiritual que le ayudaran a ellos a ver a Jesús como el Salvador, amén, como el Hijo de Dios, como el Mesías que había venido, como el profeta del que habló Moisés, ¿verdad? Entonces esa vista espiritual también la dio mi Señor Jesús, amén. Le abrió a los ciegos los ojos, o le curó a los ciegos los ojos físicos, pero también le dio a los que creen en Él ojos espirituales para que pudieran ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Por lo menos este hombre, Zaqueo, como vimos cómo recibió al Señor en su casa, vimos el cambio de actitud de Zaqueo. ¿Y qué dice mi Señor Jesús? La salvación ha llegado a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham. Gloria a Dios. Vimos como mi Señor Jesús le da vista a los ciegos también espirituales. Amén. A poner libertad a los oprimidos. Voy a apresurarme, hermano, porque a poner libertad a los oprimidos. ¿Libertad de quién? Oprimidos, porque libertad del diablo, hermano. Mi Señor Jesús no vino a libertar del diablo, porque el diablo nos tenía cautivo por el miedo a la muerte.
El imperio del diablo era el imperio de la muerte por el cual nos tenía cautivos, pero Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Este era el diablo. Él desmanteló, él desintegró, él desarticuló ese imperio. Él derrocó al imperio del diablo, con el cual él nos tenía oprimido. Todos nosotros, antes de llegar a Cristo, tú y yo, antes de llegar a Cristo y ser adoptados como hijos de Dios, estábamos bajo el control del diablo, hermano. Éramos hijos de ira. Y estábamos bajo la ira de Dios. Sí, tú y yo, antes de llegar a Cristo, estábamos bajo el poder del maligno. Estábamos en el reino de las tinieblas. Pero cuando llegó Cristo, Él nos traspasó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Gloria a Dios. Y ahora ni tú ni yo vamos a ser llamados hijos de perdición, como fue llamado Judas por mi Señor Jesús, sino que ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora nosotros no somos llamados enemigos de Dios, sino que somos llamados amigos de Dios. Ahora nosotros no somos llamados creación de Dios, sino que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque mi Señor Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él lo desmanteló, Él lo venció, Él lo desarticuló completamente. Él le dio al diablo donde al diablo le dolió. Él venció al diablo donde el diablo pensaba que nunca iba a poder vencido. Que nunca iba a poder ser vencido. Allí venció Cristo. Por eso es que dice la palabra que Cristo es el hombre más fuerte que arrebata los bienes del hombre fuerte. Cristo nos arrebató de las manos del diablo, hermano. Y esto le dijo al diablo: no, Satanás, estos no son tuyos, estos son míos. Y nos jaló al reino de la luz. Y nos trajo al reino de la luz. Él nos libertó de la cautividad y de la opresión que nos tenía el diablo. Amén. A predicar el año agradable del Señor, a predicar que el año agradable del Señor, es decir, a predicar el tiempo del Señor, el tiempo del advenimiento del Señor, el tiempo de la visitación del Señor, un tiempo que Israel ignoró. Israel ignoró que su Señor, que su Dios lo visitó. Ellos lo ignoraron. Pero la palabra decía que ellos iban a ser enseñados por Dios. Y así fue. Ellos fueron enseñados por Dios porque yo estaba en el Hijo reconciliando al hombre consigo mismo. Entonces cuando aquí dice a predicar el año favorable del Señor, es precisamente a predicar la buena nueva de salvación, a predicar que Dios se dispuso a perdonar a su pueblo de sus pecados, a predicar que Dios se quiere reconciliar con el hombre, a predicar toda la gracia sobreabundante que el Señor tiene, que el Dios de Israel tiene para con su pueblo, porque como está escrito, como en cuanto al mundo de pecado sobreabundó la gracia. Entonces ese era el año favorable del Señor, el año de la reconciliación, el año de la adopción, el año de la paz, porque Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres. Ese era el año favorable del Señor. Ese era el tiempo en el que el Señor nuestro Dios
en el que el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, iba a hacer todas esas cosas. El tiempo favorable del Señor, el tiempo que Dios iba a favorecer a su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos, a sus santos, dándole salvación y vida eterna, dándole adopción, dándole paz, dándole verdadero gozo, dándole libertad de la cautividad del pecado y de la opresión del diablo. Ese año, ese era el tiempo que aquí está hablando, el tiempo del advenimiento del Mesías, el tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fue el año favorable del Señor, fue el tiempo que Dios se dispuso a hacer todas estas buenas obras que ya dijimos en su pueblo, por el puro afecto de su voluntad y por su pura gracia, no porque el pueblo lo merecía, y por la fidelidad de Dios a su palabra y a su pacto. Amén, gloria a Dios, alabados a Dios. Y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ok, después que leyó eso que está en Isaías 61, enrolló el pergamino, se lo dio al ministro, ¿verdad? Y se fue a sentar y todos los miraban, y todos los miraban. Y es porque mi Señor Jesús predicaba la palabra, como ya lo comenté anteriormente, como el que tiene toda autoridad. O sea, mi Señor Jesús hablaba la palabra de una manera que ningún judío antes lo había hecho, y por eso la gente se quedaba atónita y maravillada por cómo Él interpretaba la palabra, por cómo Él la hablaba, por cómo Él la explicaba. 21, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Más nada, lo que le dijo fue Isaías 61, todo lo que yo he hablado, aquí está el cumplimiento de todo eso. Yo voy a hacer todo eso por ustedes. Yo los voy a liberar del diablo, yo los voy a liberar del pecado, yo les voy a predicar a los pobres, yo soy el ungido del Padre. Esta persona de la que habla Isaías 61, la cual ustedes conocen como el Mesías, como el ungido de Dios, bueno, esa persona de la que yo le acabo de hablar, soy yo. Yo mismo soy. Gloria a Dios. Wow, aleluya, gloria a Dios. Entonces ya vemos por qué mi Señor Jesús tiene la autoridad que tiene. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho y Dios me lo guarde. Esta ha sido toda la enseñanza de hoy. Espero en el Señor que les haga edificación. Gloria a Dios por permitirme otra vez más compartir su palabra. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios en Cristo Jesús por ayudarme a predicar a pesar de mi problema de tos. Y bueno, como siempre les digo, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de mi Dios, el Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén, amén. Hermanos, que el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y Jacob esté siempre con ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y los guarde. Amén.